Ay, vale, tenía el micrófono apagado, ya comienzo. No, estaba preguntando si veíais la pantalla, digo, nadie me contesta. Vale, disculpa. Pues bueno, un poco Miguel Ángel ya ha hecho así rápido la introducción. Bienvenidos por fin a la sesión sobre herramientas tecnológicas avanzadas y un poco el realmente cómo tienen una relevancia en nuestras empresas y pueden ser aplicadas en ellas. Bueno, primero de todo, ya muchos nos conocéis, soy Laura Castañeda, fundadora, directora de Picarazos Innovation Consulting, una consultora de innovación, como dice el nombre, que estamos ubicados aquí en Cáceres. Y un poquito así, muy rápido, para que sepáis con quién estáis hablando. Pues Picarazos somos un equipo de personas que lo que hacemos es ayudamos a las empresas a llevar a cabo sus proyectos empresariales. Lo hacemos a través de, bueno, intentar dar recursos, intentar conseguir ayudas, al final recursos económicos, formación y un poco dar también el tema de herramientas para poder hacer esos proyectos. Que esos proyectos pueden ser generar nuevos productos, nuevos servicios, nuevas formas de funcionar e incluso, pues, como vamos a ver aquí, el tema de adquirir nuevas tecnologías pues, para mejorar a nivel empresarial. Miguel Ángel ya ha hecho un poco el resumen de lo que vamos a hacer. Yo os voy a hacer una pequeña intro. Daniel y Alfonso os explicarán bien ejemplos prácticos de aplicación de estas tecnologías que suenan tan fantásticas a veces. Y Miguel Ángel os va a hablar del tema de subvenciones. Así que eso. Yo voy al grano, que no quiero distraer mucho. Pues bueno, todo el tema de esto de herramientas avanzadas, hablamos de lo que es la digitalización, esa transformación digital que ahora suena por todas partes. Pero cuando nosotros preguntamos a las empresas y a muchos empresarios qué entienden por digitalización, nos encontramos dos casos. Por un lado, encontramos la gente que dice, sí, es tener una web. No, yo tengo redes sociales, ya me estoy digitalizando. O incluso los que son un poco más avanzados, se han instalado un CRM, un ERP, un sistema de contabilidad, o una gestión del inventario, o tienen incluso una tienda online. Eso es un sector de gente que encontramos dentro de las empresas sobre qué entienden por digitalización. Luego, por otro lado, encontramos el caso de la gente que dice, buah, nuevas tecnologías, robótica, inteligencia artificial, eso es el futuro, eso son cosas avanzadas que conmigo no tienen nada que ver. Y entre estos dos casos, pues decir, ¿quién tiene razón? Pues más o menos ni uno ni el otro, un poquito los dos, pero es por un lado los del caso 1, sí, es digitalización. Has incorporado nuevas herramientas digitales y te están funcionando, pero no es solo eso, estás al primer pasito. Y por otro lado, los del futuro no tiene nada que ver conmigo, pues por suerte os podemos decir que sí que están estas soluciones más cerca de lo que pensáis. Sí que las podéis aplicar en vuestra empresa y en vuestros procesos, como vais a ver hoy aquí. Es decir, no es una cosa de grandes empresas. Por suerte hay otras empresas, es decir, actores, y hay soluciones que os permiten adquirirlas. Si vamos un poquito a definiciones, ¿qué es transformación digital? Pues eso, es la adquisición o la incorporación de nuevas capacidades digitales, de nuevas herramientas digitales, a procesos, a productos, a activos, a cualquier parte de vuestra empresa. Y esto, bueno, por un lado implica no solo el instalar una herramienta, sino implica como un cambio de paradigma en vuestra empresa, el hacer esta transformación digital. Implica también cambiar un poco la cultura e incluso vuestra estrategia como tal, como empresa, en vuestros productos y servicios. Y dices, vale, muy bien, pues hago este esfuerzo y digo, venga, la transformación digital. Pero al final también uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué lo tengo que hacer? Pues al final, porque da resultados. Implementar este tipo de tecnologías o mirar una estrategia
de transformarse para ser más competitivo, al fin y al cabo, te aporta esto, una mayor eficiencia, una mejor relación con tu cliente, ser más eficiente, reducir costes y al final pues tener más beneficios, o sea, porque vendas más, porque retengas más o porque gastes menos. Al final es eso, ayuda a la empresa a crecer. No lo hacemos por hacer tampoco. No es porque quede fashion, suene moderno, sino digitalizamos para mejorar la empresa. Hablando del tema de digitalizar, del tema de adquirir nuevas tecnologías, todo queda siempre en ese paraguas de nuevas tecnologías, pues hay pues, diferentes herramientas y diferentes tecnologías clave. Un poquito lo que he comentado antes. En esa puntita del iceberg tenemos lo que un poco ya nos suena más. La página web, redes sociales, sistemas de gestión empresarial, ERPs, CRMs, algunos sonará más, sonará menos. Pues estos son herramientas digitales que son muy importantes y que realmente están aportando mucho a las empresas. Pero si os fijáis en esa definición de digitalizar todas las áreas de la empresa, o muchas de ellas, esto lo que haces es, de toda tu empresa, pones herramientas digitales a un trocito chiquitito. La página web y el tema de las redes sociales es una forma de llevar a este mundo digital o a llevar al tema de tecnologías más avanzadas, pues el tema del marketing o tu relación con el cliente. Es decir, partes chiquititas. O con un ERP, pues a lo mejor estás digitalizando solo la contabilidad. Pero resulta que eso, está toda la base esa del iceberg que no solemos tener en cuenta o que no concebimos, que son esas realmente tecnologías tractoras, tecnologías avanzadas, esas que vemos en las noticias. Que ahora Daniel nos lo explicará mejor cada una qué es, pero se tratan de el Big Data, que es el tratamiento masivo de datos, es decir, estamos rodeados de datos que cogemos de muchas maneras, pues podemos usarlos. Y no solo el señor Google, sino vosotros también. Temas de sensorización, temas de realidad aumentada. Eso, ahora lo veréis en detalle, pero todo esto es un mundo enorme que es alcanzable por vosotros. Y dices, vale, ¿cómo es alcanzable por mí? ¿Cómo es alcanzable por mi pequeña empresa? Pues tienes como tres estrategias. Por un lado, existen las soluciones SaaS, conocido como SaaS, que es el software como servicio. Existe una herramienta digital en Internet, básicamente, que tú pues la compras y te la instalas a lo mejor en tu móvil o puedes acceder ahí en Internet y bueno, pues tiene unas funcionalidades y tú la usas y sueles pagar por uso. Puede ser el Google Workspace, puede ser cualquier CRM que podáis conocer, puede ser un programa de contabilidad. Es decir, pero es eso, es una solución ya hecha que tú pagas por ella y te encajará más o te encajará menos. Luego, por otro lado, tenemos los proveedores de servicios tecnológicos, sean como una consultoría tecnológica. Alguien que ve tu caso y te monta una solución a medida. Pues respecto a la solución de software, pues realmente se encargará de tu caso y justo te hará pues algo pues, exactamente para lo que necesitas, sin funciones extra ni funciones vitales que te puedan faltar. Y bueno, luego finalmente tienes como el culmen que es móntate en tu empresa un departamento de, de nuevas tecnologías, pero bueno, eso cuando ojalá lleguemos todos al nivel de poder contratar eso. Pero eso lo que digo, que es otro escalón más dentro de la forma en la que nosotros podemos meter nuevas tecnologías en nuestra empresa. Como podéis ver, pues eso, os podéis imaginar, tema coste y tema calidad o encaje con vuestra necesidad, pues las soluciones de software pueden ser más económicas, pero a su vez quizá no os encajan. O estáis pagando por servir cosas extra que no necesitáis. En cambio, por ejemplo, pues proveedores tecnológicos, yo creo, a mi parecer, y bueno, los demás ponentes ya os dirán qué es lo que hacen como proveedores, pero yo creo que es una solución muy buena. Al final es eso, es
qué es lo que tienes, qué es lo que necesitas, vamos a buscarte una solución. Es decir, no estamos solos para meter inteligencia artificial en nuestra empresa, por decirlo de alguna forma. Y eso, y no solo estamos solos a nivel operativo, sino que supongo que os suena a todos ahora el famoso plan de recuperación, transformación y resiliencia. Pues resulta que en este plan, en el que España se va a tener que gastar la friolera de 72.000 millones de euros, un 33% de esos fondos que se van a tener que repartir, se van a hacer ayudas, van a la transformación digital. Es decir, 23.760 millones de euros van a que las empresas nos pongamos las pilas y cojamos esas tecnologías que hemos mencionado y las implementemos en nuestra empresa, en nuestro ADN. Y como os va a enseñar también Miguel Ángel, pues actualmente ya hay mecanismos, pero también va a haber muchos más. Es decir, hay gente que os puede ayudar y el foco está ahí. Y a nivel económico, el gobierno va a poner facilidades, las administraciones van a poner facilidades para que hagamos ese salto, hagamos esa transformación. Y ahora sí, después de esta introducción, de que veáis que es muy importante, os pasamos a realmente quienes van a explicaros, a bajarlo al mundo terrenal. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué son esas nuevas tecnologías? Van a explicar qué son, ejemplos prácticos y al final eso, beneficios que tiene. Luego finalmente, Miguel Ángel Muñoz, mi compañero de Picarapus, os explicará más el tema de los mecanismos de subvenciones y ayudas. Pues bueno, yo doy paso a Daniel Morford, director de Canalyticals, expertos en Big Data. Él supo que se puede presentar un poquito mejor que yo, le he presentado. Y luego hablaremos después de Daniel, hablamos con Alfonso, experto en BIM en la industria de la construcción y seguridad. Bueno, Daniel, yo me retiro. Vale, ¿me oís bien? Sí, se me oye, ¿verdad? Fenomenal. Gracias, Laura. Bueno, yo me presento. Yo soy Daniel Monfort, soy uno de los socios directores de Canalytical. Somos una empresa de base tecnológica de Badajoz y bueno, nosotros nos dedicamos al desarrollo de proyectos de aplicación de nuevas tecnologías, principalmente Big Data, Advanced Analytics, analítica avanzada y Machine Learning, inteligencia artificial, lo que es el desarrollo de modelos predictivos y bueno, pues un poco lo que vamos a ver ahora. Y va un poco en la línea también de lo que ha ido planteando, Laura. Voy a compartir la pantalla. A ver si... A ver si se ve. Vale, no sé si lo veis. Sí, perfecto. Sí, fenomenal. Vale. Bueno, pues entonces a partir de esta presentación pues os voy contando. Hemos puesto de título usando Big Data e inteligencia artificial en el mundo de la empresa, el camino hacia el éxito, porque un poco el planteamiento que hacía Laura es muy correcto. Es decir, muchas veces pensamos que esto es el futuro y bueno, y que ya llegará, pero lo cierto y verdad es que ya está aquí. Es decir, nosotros lo estamos implantando en empresas de todo tipo, es decir, grandes empresas, pymes, cooperativas, corporaciones, porque la verdad es que está más presente de lo que pensamos. Y no es un tema de grandes empresas, es un tema de que hay que estar ahí, porque ahora veréis en los casos que vamos a ir exponiendo, que son todos casos reales de clientes para los que hemos trabajado y proyectos que hemos desarrollado, en los que podréis ver que están en una situación muy similar a la que os podéis encontrar vosotros, ¿vale? Bueno, para empezar, hay que hacer una pequeña diferenciación, ¿no? Por una parte, hablamos del IoT, el Internet de las Cosas, el Internet of Things, el Big Data y luego la inteligencia artificial. Son como tres pasos que ahora brevemente os hago una pequeña introducción. El IoT sería, como vamos a ver ahora, los tres siguientes pasos, la primera parte, y
Y con eso seguro que ya contáis vosotros, porque para empezar, todos vosotros tenéis móvil. Entonces, en nuestra sociedad hay infinidad de datos. Hay datos de todo tipo. En el móvil estáis todos geolocalizados. Incluso muchos de vosotros que decís, no, yo quito la geolocalización, da igual, porque se triangula y se sabe dónde estáis. ¿Vale? Que eso muchas veces nos lo preguntan. Hay datos de las páginas web, hay datos de los ERP, hay datos de todo tipo. Y en función de todos esos datos, hay datos de meteorología, de cadenas de producción, de retail. Todos esos datos, en función de cómo se utilizan, hay que saber dónde están y para qué sirven. ¿Por qué? Porque en función de los datos que utilizamos, pues podemos obtener soluciones mejores enfocadas a las necesidades del cliente, ¿vale? Nosotros lo que desarrollamos siempre son soluciones enfocadas a las necesidades del cliente. Ponemos siempre un ejemplo. Si alguno de vosotros va a una boda, pues se puede comprar un traje. Se puede ir al Corte Inglés y se compra uno. O se puede comprar uno de marca porque es la boda de su prima y quiere un traje un poco que le vaya más. O se puede ir al sastre. Y si se va al sastre, se hace un traje que solo le sirve a él. Bueno, pues nosotros hacemos esa solución. Es decir, buscamos los datos que tiene la empresa, que utilizan solo ellos, y utilizamos también pues, datos externos, ¿no? Datos que se pueden encontrar por internet o que, como veremos ahora en otros casos, pues pueden ser utilizados para mejorar sus bases de datos. Y cada proyecto utiliza datos distintos, propios y externos. ¿Qué hacemos con todo eso? Pues con todo eso, el primer paso que hacemos es analizar si tenemos suficientes datos y suficiente información. ¿Por qué? Porque se dice que ahora el nuevo petróleo del siglo XXI son los datos, pero eso es el petróleo. Eso luego hay que refinarlo y conseguir la gasolina, que sería la información que obtenemos de todos esos datos. Para poder hablar de Big Data, que muchas veces es más que Big Data, es un Small Data, pero es siempre un Smart Data, un dato inteligente, tenemos que tener en cuenta que necesitamos volumen, es decir, que haya una cantidad por lo menos de un año o dos de datos suficientes, que haya variedad, es decir, que sean datos transversales que afecten, como veremos ahora, a toda la realidad del negocio, que haya velocidad en la programación, que eso es algo que antes preocupaba mucho, pero que ahora con los equipos con los que disponemos se puede hacer, y sobre todo que seamos capaces de extraer un valor que ahora, con la estadística avanzada y la inteligencia artificial, son cosas que hace 10 años con la estadística clásica pues no se podía hacer. ¿Y qué hacemos con eso? Pues con el Big Data, como os decía, tenemos bases de datos internas, externas, social media, las apps, obtenemos datos de telefonía, de Open Data o información propia del usuario. Con eso la mezclamos todas, la desarrollamos, analizamos cuáles son los datos importantes para el desarrollo del negocio y para obtener un impacto real en la compañía. Es decir, alguien que quiere vender más, alguien que quiere gastar menos, alguien que quiere aumentar la venta cruzada, alguien que quiere saber un enfoque particular en su empresa. Y con eso diseñamos un modelo particular que sirve a esa empresa en particular a través de Machine Learning o inteligencia artificial, ¿vale? Es decir, desarrollamos unos algoritmos predictivos que aprenden de lo que ha pasado antes y que son capaces de saber lo que va a pasar más adelante con esa información. ¿Por qué? Porque la cruzan continuamente en tiempo real a medida que tú la vas alimentando. ¿Vale? Entonces, ¿qué tipos de proyectos hay? ¿En qué industrias, como nos decía una vez un cliente, se puede trabajar? Pues se puede trabajar, como veremos ahora, en todos, porque todos los sectores tienen datos. El sector de la energía, el sector de la banca, el sector de los seguros, todo aquel que tiene una tienda, una cadena de tiendas, temas de movilidad, de retail, incluso de fábricas, es decir, mejora de cadenas de producción. Porque al final cogemos todos los datos, los analizamos y somos capaces de ver qué es lo que pasa. Y os diréis, bueno, pero yo tengo datos o no tengo datos, o esto realmente me suena un poco a demasiado futurístico. Bueno, pues no es así, porque realmente si leéis el periódico estaréis hartos de ver esto. Una noticia del País de hace ya tiempo, es del 2016. Decía que un algoritmo te ayuda a comprar el billete más barato, porque Google Flights lo que hacía es que, bueno, pues ahora lo hacen al revés. Es decir, tú no dices yo me quiero ir a Roma o me quiero ir a Moscú. Tú dices, yo tengo 80 euros. ¿Con esto hasta dónde llego? Entonces, invirtieron en el modelo y dijeron, la gente va a estar más dispuesta a gastar si decimos hasta dónde puede gastar. Entonces, desarrollaron un algoritmo que cogía toda la información de todos los vuelos de los últimos años y en función de cómo van cambiando, cómo va avanzando el año, pues te va indicando cuáles son los precios óptimos en función de las distancias a las que quieres llegar.
¿Se utiliza mucho en investigación? Pues, por ejemplo, en Escocia se hizo un proyecto similar a uno que se está desarrollando ahora en Extremadura para desarrollar modelos predictivos para saber cuándo la gente se iba a poner enferma antes de que se pusiera enferma, identificando los datos de las tarjetas sanitarias, es decir, saber cuándo alguien ha ido al hospital, cuándo no ha ido, qué edad tiene, las historias clínicas, con el fin de desarrollar un mantenimiento preventivo de las personas, es decir, ayudar a saber cuando alguien puede tener un problema antes de que lo tenga. Algo parecido con lo que pasa con el cáncer de colon en gente que lo padece, ¿no? Industria 4.0, veremos ahora un caso de mejora de sistemas de producción sin tocar ni una sola máquina y que ha supuesto un ahorro importante solo analizando los datos de las cadenas de producción. Temas de Open Data, que cada vez hay más datos en Internet, hay más datos en la red, que ayudan no en particular a resolver problemas particulares, pero sí a mejorar problemas que tienen determinadas empresas. O, por ejemplo, esta noticia de Daimler AG se hizo con la app MyTaxi. No sé si lo sabéis, pero la app MyTaxi la desarrolló una persona que no era taxista. Entonces les vendió una app a un gremio de taxistas, pero se quedaba con los datos. De modo que cuando finalizó el tiempo en el que había estado trabajando con ellos y ya no le pagaron más, pues él tenía toda la información de por dónde iban los taxis, cómo se movían, qué clientes tenían, cuándo pagaban, cuánto pagaban, qué carreras hacían, dónde estaban. Entonces, toda esa información daba lugar a que esta persona, a través de su app, tuviese más información del sector de la movilidad y del taxi que los propios taxistas. Esta, por ejemplo, Airbnb se transforma en agencia de viajes para convertirse en un gigante del turismo. Si cualquiera de vosotros se registra en Airbnb, pues sabéis si sois hombre, sois mujer, qué edad tenéis, dónde estáis localizados y sobre todo identifica los patrones de comportamiento vuestros cuando os vais de vacaciones, con lo cual sabe qué tipo de persona pide qué tipo de turismo. Con lo cual, al final, ellos ahora lo que te ofrecen son cada vez paquetes más completos porque saben lo que vas a pedir. Porque saben que hay un montón de gente como vosotros similar que pide cosas similares. Crea un algoritmo que calcula cuánto se puede alquilar por un piso en Airbnb también. Todo esto se ha hecho con inteligencia artificial y única y exclusivamente con los datos de la plataforma. Siempre alimentado también con datos externos. O un algoritmo decide el precio de tu entrada de cine, que es algo que se está haciendo en Italia para hacer tarifas dinámicas. Es decir, que la tarifa sea más barata, por ejemplo, cuando no quiere ir nadie y sea un poco más cara cuando quiere ir todo el mundo. O los algoritmos de la de Uffizi para evitar colas kilométricas, que hacía un modelo predictivo de cuántas visitas iban a tener en función de la venta online y de la venta física que tenían ya monitorizada en los últimos 5 años, con lo cual eso les permitía, unido a la meteorología y al tipo de exposiciones que tenían, saber cuánta gente iba a ir o cuánta gente no iba a ir. En el tema del retail, pues un tema se está trabajando mucho de la venta online. O este de quién puede hipotecarse y quién no, que algunas entidades bancarias, como veremos ahora, pues tienen toda la información de los usuarios y entonces saben quién va a ser capaz de devolver los créditos o quién no va a ser, basado en toda la información de miles de clientes que tienen. O este otro, que es otro caso también real, que conocemos de cerca porque lo desarrollamos nosotros, que es controlar hasta la clorofila del pasto de las ovejas vía satélite. Es un proyecto del que estamos muy orgullosos, que es uno de los primeros proyectos que desarrollamos en Extremadura. Y se trata de un proyecto en el que se publicó en El Mundo y, bueno, pues una cooperativa de Extremadura tenía un proyecto muy bonito, que era ser capaces de predecir la cantidad y calidad del pasto para que el ganado, las ovejas, pudiesen pastar de modo que aumentasen la alimentación natural, redujesen, por tanto, la alimentación a partir de piensos, de modo que la alimentación era más natural y, por tanto, la alimentación era más sana y, por tanto, pues podían vender el género más caro con más calidad. Esto se hizo a través de imágenes satélite que descargaban todos los parámetros y a partir de una serie de mediciones reales fuimos capaces de desarrollar unos modelos de modo que los ganaderos sabían dónde tenían que llevar a las ovejas a pastar sin tener que ir al sitio para verlo. Y fue uno de los proyectos reconocidos por el Santander a nivel de España y Latinoamérica. Tened en cuenta en todos estos proyectos que al final se trata de tener datos para aprender
de qué es lo que ha pasado en el pasado para ser capaces de predecir lo que va a pasar en el futuro. Os pongo un ejemplo muy sencillo. Si cualquiera de vosotros va al supermercado y compra pan de molde y compra jamón york, seguramente cuando llegue a la caja, la cajera o el cajero le dirá que debería llevarse queso en lonchas. Y dirá, qué bien, pues menos mal, es cierto, es lo que yo quería. Y no es un modelo predictivo, es una cosa muy sencilla. Pero si eso lo agregáis y tenéis toda la información, pues entonces sois capaces de identificar los patrones de compra de todo el mundo. De modo que si ahora una persona en Badajoz compra un queso muy raro y unas trufas y se va y compra además un vino, cuando otra persona en La Rioja compra el queso y compra las trufas, el modelo cuando pasa la tarjeta debería decirle, esta persona seguramente quiere llevarse unas trufas. Entonces, aumentaría la venta cruzada. Es decir, se trata de identificar patrones de comportamiento que son generales y generalizados, porque aunque todos somos únicos, todos somos muy similares en cómo hacemos las cosas, ¿vale? Y eso que se puede aplicar a las personas, se puede aplicar también al conjunto de equipos o al conjunto de distintos sectores de la industria y del comercio. Este es otro proyecto que desarrollamos para modelos predictivos en equipos eólicos. Es en Latinoamérica, cuando un molino se estropea en Chile, tiene que ir un señor de Bilbao a arreglarlo y los costes fijos para que vaya esta persona hasta un desierto que hay en el norte de Chile, pues son carísimos. Entonces necesitaban saber cuándo se iban a estropear los molinos antes de que se estropeasen. Es un ejemplo muy claro que ponemos siempre porque se entiende muy bien. Entonces, tenéis que tener en cuenta cuáles son las variables que dan lugar a que un molino eólico se pare. Entonces, hay distintos grupos, por ejemplo, los de carácter meteorológico, que están todos medidos, ¿vale? Es decir, en un parque eólico conocen la velocidad del viento, la dirección del viento, cuando llueve, la temperatura, la presión y la humedad. Eso se mide en los parques eólicos cada 15 minutos durante años, con lo cual hay CSVs y Excel con infinidad de datos. O sea que ya podemos empezar a hablar de Big Data. Luego tenemos los casos de cada aerogenerador, es decir, cuándo se fabricaron, cuándo se instalaron, dónde están localizados y cuántas horas trabajan al día. También de funcionamiento, la potencia, la energía que consumen, la temperatura que tienen y todos los niveles de sensorización que tienen. Y luego también, por ejemplo, el mantenimiento. Cuándo se han mantenido, quién los ha mantenido y de qué manera. Con lo cual, al final, tenemos un conocimiento total de qué es lo que ha ido pasando con los molinos eólicos. ¿Qué es lo que hicimos? Pues al final se preparó un modelo que recogía toda esa información, de modo que aprendió de lo que iba pasando. El modelo se va alimentando en tiempo real y va recibiendo toda esa información de meteorología, de inputs propios de funcionamiento de cada uno de los molinos. Y al final lo que te dice es que como lo vas alimentando continuamente, pues cada día te dice, oye, con una previsión de 3 días, es posible que el molino 38 se pare. Y entonces, antes de que esperara que se pare, perder los ingresos porque no está funcionando el molino y perder más ingresos porque tienen que llamar a un señor de Bilbao, pues lo que hacían es mandaban al equipo de mantenimiento y prolongaban la vida útil de los equipos. Con lo cual, redujeron notablemente los costes fijos y sobre todo aumentaron y mantuvieron la productividad del parque. El análisis de datos también da lugar a conocer muchas cosas que en muchos casos no se conocen. Esto es una zona sísmica que en muchos casos daba lugar a paradas de molinos que aquí en España no tenían controlada, pero por ejemplo se identificó que había unos molinos que tenían una vida útil más larga que otros. Analizando los datos, identificamos que los molinos que se revisaban los martes duraban más o tenían una vida útil más larga que los que se realizaban los jueves. Y el cliente nos dijo que eso era absolutamente imposible porque lo tenía subcontratado a una empresa. Pero había un operario allí que era una persona con mucha inquietud y con ganas de saber qué es lo que pasaba. Y sí que es cierto que continuó investigando y se identificó que aunque estaba subcontratada, había una cuadrilla que iba los martes y otra que iba los jueves. Y claramente unos eran más avispados y otros que eran un poco más torpes. Pero eso salió únicamente analizando los datos. Sí que es verdad que también el cliente lo que quería identificar era cuándo se iba a parar un molino. Con lo cual, una de las variables más importantes es que el cliente sepa qué es lo que quiere saber. Porque se pueden saber muchas cosas solo analizando los datos y sí que es cierto que es importante enfocarse. Otro caso es uno similar al del taxi que os hemos contado antes, que es un proyecto de movilidad sostenible que desarrollamos para una cooperativa de taxis de España. Identificamos todas las bases de datos de todos los taxis, cuándo tenían todas las paradas que hacían,
qué tipo de clientes tenían, si podían llevar animales, si podían llevar a extranjeros, es decir, si hablaban idiomas, si eran para personas con movilidad reducida, todo eso. Entonces, toda esa información se volcó en un modelo porque lo que querían ellos era identificar dónde tenían que estar los taxis para que el cliente tuviera que reducir el tiempo de espera. Es decir, lo que sería más fácil, es decir, tengo un taxista que habla alemán, pues tiene que estar cerca del aeropuerto para cuando llegue un vuelo de Alemania, ¿no? Eso sería como lo fácil. Lo complicado era todo lo demás. Entonces, dentro de la base de datos se identificaron todos los patrones de comportamiento y se alimentó además todas las bases de datos con bases de datos externas que los taxistas no tenían. Por ejemplo, temas de meteorología, la gente coge más un taxi cuando llueve, o temas, por ejemplo, de eventos que afectaban a la ciudad y que permitieron identificar patrones de comportamiento pues entre la universidad y zonas residenciales, entre el casco histórico y zonas de restauración, que esas son como las más fáciles, ¿no? Pero luego permitieron hacer un análisis más de cirujano para identificar las necesidades y poder tomar medidas. Este es otro proyecto de análisis de predicción de la demanda que desarrollamos para una cadena de comida rápida. Y este, la verdad es que también es un proyecto que se entiende muy bien y es un caso real que cualquiera que tenga 3 o 4 tiendas puede entender. Es un proyecto que hicimos para unos clientes de Madrid, tenían más de 25.000 repartos y tenían esas 4 tiendas geolocalizadas en Madrid, cada una de ellas además sirviendo a determinadas zonas, ¿no? Se hizo un análisis del conjunto de los datos porque lo que creíamos que necesitaban era reducir los stocks, pero ellos el problema que tenían era que necesitaban saber predecir la demanda, es decir, cuántas pizzas y cuánto género iban a vender el fin de semana o cada día, ¿vale? Entonces se hizo un análisis de cada una de las tiendas en función de cuánto vendían, dónde vendían, con todas las bases de datos de cada una de las tiendas, que era un RP de lo más pedestre, es decir, que tampoco era la NASA, era un negocio normal. Y con esto se analizaron los pedidos que tenían cada día. Aquí, por ejemplo, podéis ver que de lunes a domingo, pues evidentemente, ¿cuándo pedís una pizza? Pues normalmente el viernes, el sábado y el domingo, pero no siempre, porque, por ejemplo, veis ahí que del 29 de octubre al 4 de noviembre, que era fiesta, pues también se pedía, ¿no? Entonces, ellos sabían que los pedidos más o menos los podían tener controlados, pero lo cierto y verdad es que sabían que había parámetros externos que ellos no controlaban, que afectaban al negocio y ellos sabían que nunca iban a ser capaces de saberlo. Invertían todas las semanas un día entero con todos los gerentes de tienda en intentar predecir cuántos pedidos iban a tener, porque lo importante para ellos era el delivery y el delivery lo tenían externalizado, con lo cual las pizzas no llegaban con su nombre y les costaba un auténtico dineral, porque siempre contrataban más del que necesitaban, sobre todo porque las pizzas tienen que llegar calientes y tienen que llegar, y si no tienes delivery previsto, pues no puedes entregar. Con lo cual para ellos era crucial. ¿Qué es lo que analizamos? Pues analizamos los pedidos que tenían, su base de clientes, la segmentamos totalmente, quiénes eran empresas, quiénes eran particulares, todos los datos que había, qué días se hacía el pedido, a qué horas se hacía el pedido, dónde se hacía el pedido y a qué tiendas se hacía el pedido, cuándo salía el delivery, cuándo se hacía el pedido y a qué tienda iba. Eso era la información que ellos tenían muy desagregada, pero como solo nos dedicamos a esto, pues eso nunca es un problema. Y luego, pues analizamos las variables externas que afectan al negocio y que desconocían ellos, ¿no? Es decir, ¿cuándo pedís una pizza? Pues pedís una pizza cuando es festivo, víspera de festivo. Más, sobre todo, si llueve, que ellos tampoco lo tenían. Pero lo que sí que es cierto, ellos sabían, era que la gente pedía una pizza cuando jugaba el Real Madrid. Y a lo mejor también cuando jugaba el Atlético. Entonces lo que hicimos fue un modelo que introducía toda la información de las tiendas y estas variables externas. Lo instalamos en uno de sus ordenadores y entonces ahora el gerente le da a un botón y es capaz de predecir al día siguiente cuántos pedidos va a tener. En esta tabla podéis ver en azul el turno de tarde, que evidentemente se vende mucho menos, y el turno de noche, que va en color amarillo. En color más fuerte tenéis la realidad que se ha ido produciendo y en color más claro tenéis la predicción que decía el modelo. La parte primera de la tabla es una demostración que les hicimos en los que no se incluía los datos externos, la meteorología o los eventos o los que hemos comentado antes, y la parte final de la tabla es en donde el algoritmo y el modelo, que se ha ido además afinando mucho más, pues incluía toda la información. ¿Qué es lo que pasa? Que cada día el modelo
¿qué es lo que hace? Coge toda la información histórica, coge toda la información externa y aprende, aprende, aprende. De modo que cada vez que le das al botón, vuelve a retomar todo lo anterior y se va corrigiendo. De ese modo, el modelo va aprendiendo de todo lo que se ha ido produciendo y tiende a no equivocarse. Y si tienes toda la información que afecta al negocio, pues no se produce sesgo y tiende a no equivocarse. Eso es un caso, por ejemplo, que sucedió en Estados Unidos cuando se hicieron los algoritmos para la administración de justicia, que se hicieron en los estados del sur. Todos los sectores que están desarrollando ese tipo de tecnología, los estados del sur tenían el problema de que gran parte de los delitos eran cometidos por afroamericanos, de modo que cuando implementaron el Daniel, no se sistema... está pasando la diapositiva, creo que se está enseñando Sí. todavía la del No, delivery. sí, estoy en esa, perdón, es que me he acordado de Ah, eso. vale, Gracias, es que gracias. justo Luis Felipe decía como que no se mueve. No, es que me Disculpa. he parado yo. Es que ese caso no lo tengo porque no es nuestro, pero creo que es Ah, vale, interesante. Gracias. disculpa. Entonces, cuando el sistema este que se había desarrollado en el sur de Estados Unidos se implementó a nivel nacional, se dieron cuenta que tiene un sesgo muy fuerte de carácter racial. Y el modelo, pues cuando alguien era afroamericano, tendía a identificarlo como un delincuente. Entonces, bueno, causó un gran escándalo, se retiró, se gastaron un montón de millones y pues hubo un gran problema. Pero se pone siempre como ejemplo de un caso de sesgo claro, ¿no? Es decir, hay que tener todos los datos del sector y todos los datos que afectan, como es el caso de las pizzas, ¿no? Es decir, todo lo que puede afectar a que se venda más o se venda menos. ¿Dónde se innova también? Pues en el sector inmobiliario, que a lo mejor muchos piensan, bueno, aquí no hay nada que innovar. Pues hay mucho que innovar. Por ejemplo, un cliente del sector de la promoción nos pidió que hiciéramos una analítica de las licencias urbanísticas que se habían ido produciendo en los últimos años. Se hizo un análisis que es como todo, es decir, como he dicho antes, se trata de ser como un cirujano, es decir, llegar al detalle. Las medias nos sirven. Si mi amigo y yo nos hemos comido un pollo a medias, pues todos podemos pensar que nos hemos comido medio pollo cada uno, pero a lo mejor yo me he comido un pollo entero y mi amigo está canino. Entonces, bueno, de estos análisis, que son como medias y generalizaciones, nosotros luego pasamos al análisis punto a punto. Es decir, aquí tenemos el análisis de todas las licencias que se han producido en Madrid, que se han dado, las aprobadas, por usos y todavía no están segmentadas. Tenemos otra segmentación dada por superficies, tenemos otra segmentación hecha por particulares o empresas. Es decir, todo ese conocimiento está ahí. Es decir, ¿y por qué querían esto? Pues porque al final se veía dónde se estaba produciendo la actividad de reformas y de obra nueva. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en realidad esto era un parámetro que permitía conocer cómo iban a funcionar los aparcamientos. Esto es un plano de los aparcamientos que hay en Madrid, de los que son públicos y los que son privados. Y todo este proyecto venía de la mano de cuando el gobierno municipal anterior que había en Madrid desarrolló toda la zona de Madrid Central, se hizo un análisis porque se preveía que los parkings que había en el centro, para una población de 131.000 habitantes, veis que es la zona que está como en otro color, eso es la zona de Madrid Central. Entonces se entendía que los parkings de dentro de la almendra central iban a poder subir los precios frente a los que estaban fuera, porque si la gente iba a entrar y les iban a dar permiso, pues podrían subir los precios, porque era gratis entrar, porque no te multaban si aparcabas en un parking. Con lo cual los aparcamientos de alrededor se dieron cuenta de que tenían que establecer tarifas dinámicas para que en función de cuánto se fueran llenando un tipo de parking, pues ellos tuvieran unos precios más competitivos para poder adelantarse a lo que se les podía venir. Ese estudio iba acompañado pues, de cómo funcionaba la zona interior, es decir, descargamos una serie de información de restauración y comercio. En rojo tenéis todos los puntos de restauración que hay en la Almendra Central de Madrid y en azul tenéis todos los puntos que tienen una licencia comercial ahora mismo en Madrid. Todas estas zonas se relacionaron con los aparcamientos de dentro y de fuera para hacer el análisis y luego también con temas de movilidad sostenible, pues donde había taxis, que era un total de 112 taxis ahí dan normalmente servicio a la zona central, donde están las zonas de bicicletas, es decir, también pues que los aparcamientos del alrededor pudieran vincular eso con, oiga, usted viene fuera, tiene un precio mejor y además luego coges la bici y te podéis ir a ver una zona u otra. Es decir, al final un conocimiento particular de todo lo que hay permite una toma de decisiones más fácil y os ayuda también pues identificar dónde se quiere centrar cada uno. Yo voy a ir terminando porque si no me alargo mucho. Entonces, otros proyectos en los que
que podemos enseñar menos cosas porque nosotros con cada uno de nuestros clientes firmamos una serie de, como trabajamos con sus datos, de compromisos de confidencialidad, entonces en algunos podemos enseñar más y en otros pues podemos enseñar menos. Entonces, por ejemplo, seguro que todos vosotros tenéis un seguro de coche. ¿Qué es lo que pasa con los seguros de coche? Pues habréis escuchado muchos el anuncio ese de, pues si nunca he tenido ningún incidente, mi mutua debería bajarme el precio porque soy un conductor o una conductora estupendo. Y no es así. ¿Por qué? Porque la base de clientes está requete analizada. Entonces se sabe y se han desarrollado modelos para predecir quién va a tener un accidente antes de que lo tenga. Y lo tiene. Porque tened en cuenta que cada vez que tenéis un accidente de coche, aunque tengáis la razón, le supone a la empresa de seguros en torno a los 700, los 800 euros de costes fijos, más el resto de costes. Pero, sin embargo, las empresas de seguros están más preocupadas por el fraude que por ese aspecto, que afecta a otros sectores. Entonces, hemos desarrollado, por ejemplo, detección de fraude en empresas porque tienen tantos que necesitan priorizar. Y entonces necesitan identificar en qué casos saben que un modelo sea capaz de, analizando todos los modelos anteriores y todos los casos anteriores, saber en qué porcentaje puede haber casos de gente que sabe que es fraude y gente que no. Entonces, eso les ayuda a segmentar y a organizar un poco el análisis de cada uno de los casos. O, por ejemplo, en la banca, la predicción de impagos. Los modelos que hemos desarrollado han permitido identificar antes quién va a dejar de pagar antes de que deje de pagar. ¿Por qué? Porque los modelos analizan todos los datos del cliente y son capaces de predecir quién está pasando por una situación complicada, de modo que el banco o la entidad es capaz de anticiparse y llamar. Saben que cuando alguien deja de pagar, ya no paga. Pero saben que si el banco les llama antes y les ofrece unas condiciones un poco más ventajosas, pues entonces son capaces de estudiar medios de modo que el cliente deja de pagar y acompañarle en sus obligaciones financieras, ¿no? O compañías de servicios de saber cuándo alguien se va a dar de baja. Seguro que vosotros todos, si no todos, casi todos, habéis cambiado de compañía de telefonía móvil. Y cuando llamáis a la compañía para daros de baja, que no es fácil, ya tenéis la decisión tomada. Y entonces os prometen un móvil, os prometen una tarifa, os prometen lo que sea. Pero la decisión ya está tomada. Entonces ellos tienen identificado el coste de adquisición de cliente, que es muy alto, y de retención. Entonces, pero saben que cuando alguien se vaya no vuelve. Entonces, muchas veces algunos de vosotros habréis recibido alguna llamada de compañía de teléfonos que nunca has hecho caso y que os ofrece algo en particular, porque a lo mejor estáis en un algoritmo o en un modelo que ha analizado vuestras llamadas, de dónde llamáis, cuándo llamáis, vuestros patrones de comportamiento y saben que estáis dentro de una bolsa de clientes que empiezan a estar descontentos y que pueden llegar a tomar esa decisión. Entonces, es mejor llamarlos antes de que os deis de baja. O el que comentaba antes de una fábrica de componentes. Una fábrica de componentes que desarrollaba moldes de silicona tenía problemas de fallas al final. ¿Qué es lo que hicieron? Pues no sabían qué hacer, pero tenían fallos al final. Entonces, lo que se hizo, como no podían parar la línea de producción ni cambiar las máquinas, pues lo que hicimos eran unas máquinas que tenían lectura de cada uno de los procesos. Con el director de operaciones analizamos y descargamos la información de todas las máquinas. Y lo que estuvimos viendo fue cómo mejorar los procesos. Entonces, reduciendo, por contarlo un poco rápido, reduciendo el tiempo de espera en horno y aumentando el tiempo de reposo y ajustando una serie de niveles, pues lo bueno que tuvieron es que redujeron los moldes que salían mal, con lo cual la cadena era más eficiente, con lo cual lo que nos decía el director de operaciones era, yo no solo gano en el sentido de que tengo más producto que sale bien, sino que además decía que el ahorro en aspectos energéticos había sido del orden de los 100.000 euros. Eran varias cadenas, eran varios hornos y eran intensivos en gasto de energía. Pero al haber reducido un poco esos aspectos, a ellos les había supuesto un ahorro importantísimo en costes fijos. Y sobre todo un ahorro que, como nos decían ellos, es de un día para otro. Es decir, estas soluciones tienen una implementación que, como vais viendo, pues se producen de un día para otro. Es decir, no son cosas que tenéis que esperar a meses o años a que sean realidad, sino que son cosas que están ya ahí y que se pueden implementar rápidamente. O una cadena de retail, cualquiera que tenga una tienda online, resulta que al final tiene un montón de productos. Si os pongo un ejemplo, una empresa de bisutería. Una empresa de bisutería tiene miles de referencias, pero en la página web tiene que poner una y pone unos pendientes.
¿vale? Entonces, si resulta que vosotros queréis comprar unos pendientes, llegáis a la página web y veis los que hay, decís, vaya, es que este tiene perlas, yo los quería de aro, pero es que los quiero pequeños, es que los que... Entonces, cuando llegas al octavo clic, hay tanta diversidad que ya te aburres y te vas y no haces la compra. Entonces, nos llamaron para decirnos que viéramos cuáles eran los patrones principales que compraba la gente, de modo que fuéramos en función de dónde eras tú o del perfil que tú tenías. Cuando entrabas, te ponía ya de base el tipo de bisutería y el producto que estaba comprando la gente que era similar a ti, porque sabían que por ahí ibas a tardar menos en encontrar el producto que necesitabas, si no te encontrabas de cero con todo nuevo. Con lo cual aumentaron un 10% el aumento de la venta cruzada y los productos que tenían en la página web. Y con este recomendador yo ya termino y bueno, agradezco mucho a Ficarazus y a la Cámara de Comercio que nos hayan invitado ya a participar aquí con vosotros. Recordaros eso, que realmente ponemos siempre casos como estos que son de lo más variopinto porque ayudan a ver que los datos están ahí, que hay que utilizarlos, que es necesario ser el primero porque esto va muy rápido y al final siempre hay uno que es el primero, otro se va quedando a la cola y la diferencia es tan grande que cuando tienes estas herramientas vas mucho más rápido y cuando no las tienes realmente te vas quedando a la cola y la diferencia cada vez es mayor. Entonces, bueno, espero que os haya gustado, espero que os haya parecido interesante y hasta aquí llegamos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, por esta exposición de tantísimos casos. Nada, simplemente comentar bueno, lo que hablaba también Laura antes, estas tecnologías están ya entre nosotros. Y esos datos que utiliza Daniel para hacer su magia están ahí y puedes verlos, puedes analizarlos o puedes dejarlos caer, pero que realmente, igual que desde una fábrica a una empresa que tenga una web o cualquier persona que entre una persona por la puerta de tu local, son datos también que pueden ser analizados para extraer conclusiones. Con lo cual, eso, dejar ver la importancia del Big Data y eso, y que realmente está entre nosotros. Y nada, doy pie también ahora a Alfonso Cortés de AC2, que nos va a presentar también una tecnología que llamamos herramienta avanzada, pero que bueno, que también está muy metida ya en el mundo, sobre todo en el sector de la construcción, como es el BIM. Te doy paso, Alfonso, para cuando quieras empezar. Ok, pues muchas gracias. Como debe ser, en primer lugar, agradeceros la invitación tanto a la Cámara de Comercio y a Ficarazus y felicitar a Daniel por la exposición que ha hecho tan didáctica y tan aleccionadora de la tecnología con la que trabaja. Yo en mi caso voy a compartir pantalla y voy a intentar dar un enfoque para que se entienda, para que ustedes entiendan la tecnología de la que voy a hablar. La tecnología de la que voy a hablar se llama, perdón, maximizo. Bien, bien se ve, ¿verdad? Bien, Estamos viendo la pantalla, una pantalla a lo mejor diferente, la que tienes abierto el explorador. bien. Entonces, no, espera un segundo. Vale, sí. Ahora, ¿ok? Perfecto, ahora sí. Bien. Bueno, como decía, vamos a hablar, en mi caso voy a hablar sobre una tecnología que se llama BIM. Es el acrónimo de Building Information Modeling. Vinculo o enlazo la presentación a lo que acaba de exponer Daniel con respecto a la I. BIM significa, como decía, Building Information Modeling
o lo que podríamos denominar en castellano el modelo de la información de la construcción, de una construcción, de un activo. Puede ser de un edificio, de una infraestructura. Y la I de información son datos, parámetros. Para no hablar en abstracto, lo que voy a hacer es abrir modelo BIM para que lo puedan ver. A ver, tarda un poquito. Voy a abrir el modelo BIM de una depuradora que hemos hecho nosotros. Aquí lo que se ve ver es la instalación de tuberías, instalaciones. ¿Vale? Y aquí, si pulsamos este objeto, pues está dentro de lo que es una base de datos. Tuberías, conexiones, ¿vale? Esta información nos dice que está en el nivel 3, pero podemos seleccionar lo que es la base de tormentas. ¿Vale? Estamos seleccionando sobre un modelo, no es un dibujo, es un modelo en 3D, distintos elementos, que esto es una base de datos, es decir, está organizada la información. Vamos a cargar la otra parte del modelo. Vale, esta sería la depuradora, vamos a unir los dos. Vale, aquí ven que tenemos dos ficheros. ¿Vale? Porque... perdón, es que lo he abierto dos veces. Voy a abrir el M. Es decir, este es. Vale. Digamos que aquí tenemos dividida la información en dos modelos. Lo que sería la edificación, por otro lado, las instalaciones. Esto, si lo abstraen, podemos hablar de algo similar en un edificio de vivienda, en un edificio público, en un hospital o en una carretera o en un canal. Esto es una metodología de trabajo, esto es una herramienta, se llama Navisworks, pero hay otras herramientas de distintos fabricantes. Esta es para revisar el modelo, que es lo que estamos viendo aquí, para revisarlo. ¿Vale? Hay otras herramientas que es para generarlo. ¿Vale? Esto, como digo, estamos hablando de una base de datos, tenemos toda la información organizada y dentro de esa base de datos, pues aquí vemos muchos parámetros y muchos más que se pueden incluir. Una clasificación, una organización, una codificación de la información. De manera que el aerogenerador que ponía como ejemplo Daniel, si lo modelamos con BIM, dado que vamos a utilizar parámetros de mantenimiento para hacer ese análisis que planteaba Daniel, pues esos parámetros ya se pueden crear en la fase de diseño. Si en este caso, pongo un ejemplo muy concreto. Pequeña depuradora, la depuradora de Berlanga, en Badajoz. Como digo, se puede organizar y se debe, porque si no es un caos, organizar, codificar y ponerle criterio a esta base de datos. ¿Para qué? Para usarlo luego en el mantenimiento y explotación de la EDAR. Para una sola tan pequeñita igual no merece la pena el esfuerzo, pero como en su día tuvo interés Promedio, que es la empresa pública de la Diputación de Badajoz, en introducir esta tecnología en el plan de Pura, pues nos invita y nos contacta y nos pide que le ayudemos a hacer eso. Y lo que hacemos es organizarle toda su base de datos, toda su información, para que las ingenierías, cuando le hagan un proyecto nuevo de una nueva depuradora, ya incluyan toda esa información, de manera que cada vez que finalice una depuradora y empiece a funcionar, tienen una base de datos donde una válvula de compuerta pues tiene un código que le sirve al explotador, es decir, a Promedio, pues para hacer una consulta o extraer toda esa información de la base de datos, porque estos datos se pueden sacar de aquí, se pueden llevar a una base de datos en Excel, en Access, en SQL, bueno, la que corresponda, lo cual se puede hacer una explotación de datos. Igualmente se pueden meter datos en el modelo, se pueden sacar y se pueden meter. ¿Vale? No se me ocurre quizás mejor manera para contar esto
que enseñarles el modelo, ¿vale? Bueno, entro un poquito en esta metodología BIM. ¿Es un requisito legalmente exigible? Pues no, pero la BIM es una tecnología, es una metodología que surge o que tiene su boom a partir de que en la directiva de contratación pública, fíjense de lo que les hablo, en contratación pública habilita a los Estados miembros a que puedan exigir esta herramienta en las licitaciones. ¿Por qué? Pues porque genera ahorro, por eso está dentro de la directiva de contratación pública, genera ahorro debido a que optimiza procesos y hace procesos más eficaces, y eso está calculado, eso está calculado, y esta decisión de introducirlo en la directiva sale de unos estudios que hizo la Unión Europea y vio que esta metodología era rentable. Por eso el Reino Unido lo tiene como obligatorio desde 2016 en todas las licitaciones públicas, y desde 2010-2012 lo tienen Holanda y los países nórdicos, ¿vale? Todos los países de la Unión Europea que no estaban en esta línea, pues cuando se aprobó la directiva que recomendaba que esto fuera obligatorio a partir de septiembre del 18, pues se pusieron a ello, incluida España. No siendo un requisito legal a nivel europeo, sí que hay que destacar que a nivel internacional se están publicando normas ISO que son referencia, y de hecho este pequeño logo de BSI pues quiere decir que nosotros estamos certificados en esta norma para el desarrollo de modelos de gestión de activos desarrollados, valga la redundancia, con BIM. ¿Vale? Esto es un estándar que ha empezado a certificarse este año y que hay muy poquitas empresas certificadas. Nosotros, que no me he presentado, nosotros trabajamos desde Cáceres y desde Madrid, fundamentalmente desde Cáceres, y somos de las pocas empresas en España que a día de hoy están certificadas en esta norma. Es decir, estamos a un nivel bastante avanzado con respecto al sector. A nivel nacional, pues exactamente igual. De la directiva se desarrolla la ley de contratos públicos, y en la ley de contratos públicos se incluye una disposición adicional número 15 en la que habilita a la administración para poder exigir, si así lo considera, el uso de estas herramientas. ¿Por qué? Pues porque no está maduro, ni muchísimo menos en ese momento, el sector como para obligarlo, pero dice, bueno, pero si así lo estima la Junta, la Diputación, el Ministerio de Fomento o el Ayuntamiento de Don Benito, pues lo puede exigir. Eso es en 2017. En 2018, a finales, se crea una comisión interministerial para la incorporación de esta metodología dentro de la contratación pública. ¿Para qué? Para tener un mejor control de los costes, ¿vale? Y con ello obtener ahorro. Para eso se empieza a implantar y se empieza a utilizar la metodología BIM, ¿vale? No porque se vea mejor, porque sea muy chulo o muy moderno, o no. Esto tiene un cariz económico y de rentabilidad. Esto es lo que pongo aquí textualmente en la introducción de este Real Decreto, justificando por qué se crea. Y sí que hay una obligación legal en Cataluña, donde desde el 11 de diciembre de 2018, que se aprobó un decreto, obligaba que a partir del 11 de junio del 19 todas las licitaciones de obras y concesiones de presupuesto de ejecución material mayor de 5,5 millones de euros hace que sea obligatorio aplicar BIM, y en los contratos de suministros y servicios a partir de 221.000 euros. Es decir, esta sí que es una obligación legal, sí que es cierto que es para obras y servicios promovidos por la Generalitat de Cataluña únicamente. A modo de ejemplo, ya que no es legalmente obligatorio, sí, pero acaba de publicar el Ministerio de Fomento una licitación para la consultoría y asistencia técnica para la definición y diseño de la implantación de BIM en las carreteras de la Dirección General de Carreteras del Gobierno, por valor de 2 millones, prácticamente 3 millones de euros. Es decir, no solo que esto como negocio pueda ser interesante, sino que de aquí lo que van a salir son los requisitos para introducirlos en los pliegos y para empezar a solicitar en
los proyectos, en la construcción y en las direcciones de obra que se trabaje con BIM. Entonces, esto es un aviso navegante. Y esto es de hace unos días, pero bueno, Adif ya hace un par de años, en el 19, sacó una licitación en el mismo sentido de 5 millones de euros. ¿Vale? Hace 2 años, pero es que este año ha sacado otra de casi 1 millón de euros. Es decir, los grandes contratadores están empezando a integrar esta metodología como de una manera sistémica en su manera de trabajar. ¿Vale? Vale, pero yo no trabajo con esos que son muy grandes. Bueno, pues la Junta de Extremadura, pues esto lo acabo de sacar esta mañana de la plataforma de contratos del sector público. Pues aquí hay una licitación para el servicio de redacción de proyectos de ejecución de seguridad y salud de varias obras de centros pertenecientes al servicio de Alsepad, es decir, a la Consejería de Sanidad de la Junta de Extremadura. Y hay varios lotes y en el pliego pues dice que la redacción del proyecto además tiene que incluir el modelado de información de construcción, BIM, ¿vale? Vale, pero yo tampoco con la Junta, yo voy más abajo. Bueno, pues la Junta no trabaja en edificación, pues mira, en carreteras, la Junta de Extremadura publica hace unos meses, en junio de este año, publicó esta guía BIM, ¿vale? Que es la primera guía BIM de aplicación del BIM en carreteras que se publica en España, ¿vale? Y eso, bueno, pues ya está incluido. Este es el anexo de requerimientos BIM de obra para el nuevo puente sobre el río Tajo, bueno, el nuevo puente de Alcántara. Ya se solicita BIM en el puente de Alcántara y otros muchos proyectos los que ya se ha solicitado. Ya, pero yo no tengo clientes tan grandes. Bueno, pues la Diputación de Badajoz, como digo, en el plan de Pura, aquí están los requisitos BIM que solicita pues aquí en un contrato para las depuradoras de Don Álvaro, Entrín, Hernán Cortés, Higuera de Llerena, Palomas y Zurbarán. Vale, no, pero es que yo trabajo con ayuntamientos. Bueno, pues el Ayuntamiento de Cáceres ya ha sacado pliegos requiriendo BIM y otros ayuntamientos más pequeños de la Comunidad de Extremadura. Es decir, esto viene. Aquí hay un portal que creó el Ministerio donde nos da datos cuantitativos, se puede consultar esta dirección, sobre cómo está creciendo la licitación pública. Bueno, estos son datos globales pues, que van por 1429. Esto naturalmente no está actualizado. Cuando esto se actualice, la curva va a seguir siguiendo así. Y la inversión también. ¿Por qué? Porque esto no tiende a complementar, sino que tiende a absorber. Es decir, una metodología que sí o sí se va a imponer y se está imponiendo en todo el sector. Va a desplazar las maneras actuales, las técnicas y las formas de trabajar. ¿Vale? En infraestructura solamente, pues aquí lo vemos. En Extremadura, oye, pues Extremadura en infraestructura está en la mitad de la tabla y en global está por encima de la mitad de la tabla. Siempre en todas las estadísticas aparecemos por aquí abajo, pues no, estamos por aquí arriba y bueno, pues en la Politécnica de Cáceres se imparte un máster BIM, que es el primer máster universitario acreditado en España de estas características. Es decir, bueno, se están haciendo cosas muy interesantes y muy bien hechas en Extremadura, ¿vale? Bueno, esto es lo que les he enseñado, así que no todo el tiempo. BIM es una tecnología, son muchos software, no hay un programa que diga, como si dijéramos, un procesador de texto. Bueno, pues Word es un procesador de texto y WordPath y el OpenWord y el Google Docs, pues hay muchos, ¿no? Pues BIM es una metodología, hay software que son BIM, pero no hay ningún software que sea el solo BIM. ¿Bien? Vale, además de que es una tecnología, es una metodología de trabajo. ¿Por qué? Porque trabaja en la nube en modo colaborativo, se puede compartir la información, se debe compartir la información. Eso requiere una manera ordenada de trabajar, de comunicarse, pues ahora mismo estamos hablando a través de Teams o de otras herramientas más especializadas orientadas al sector de la construcción. Se puede usar perfectamente Google Drive o OneDrive o Dropbox, que conocemos todos, u otras herramientas ya más específicas y con un coste más importante y que merecen la pena pues ya para proyectos más grandes. Con lo cual, esa forma de trabajar da lugar a una metodología de trabajo. Y lo que supone, por lo tanto, implementar bien en una organización, por supuesto, es no solo adquirir software y mejorar el hardware, porque suelen ser
programas potentes, sino que además implica cambiar la manera de trabajar, cambiar los procesos, adaptar los procesos o crear procesos nuevos. Por lo tanto, va implícito la formación, el conocimiento, y ahí hay un periodo muy importante de adaptación de la organización, que tiene a la vez que seguir produciendo y adaptarse a estos nuevos requerimientos que le van a poner sus clientes, que cuando se haya adaptado va a ser más eficaz, va a ser más rentable, pero mientras se adapta, como en todos los procesos de cambio, le va a costar dinero, evidentemente, ¿vale? Y además de una metodología, pues es también un habilitador tecnológico. Y un habilitador tecnológico, y pongo como ejemplo, voy a permitir utilizar una presentación que voy a hacer para un congreso dentro de un par de semanas. Nosotros trabajamos la aplicación en concreto, aparte de ser consultores sobre esta metodología, investigamos y mucho con nuestro propio dinero y con financiación pública sobre la aplicación de BIM, aplicaciones a seguridad y salud, que es una especialidad fuerte nuestra, y hemos desarrollado unos resultados pues, que nos permiten ofrecer servicios que ahora mismo nadie está ofreciendo. Bueno, pues aquí ven esta depuradora. De lo que se trataría es la gestión del riesgo laboral aplicando sensórica con IoT, con los datos que comentaba Daniel, ¿vale? Tenemos el modelo de la depuradora, ese modelo que está trabajando lo introducimos dentro del modelo. ¿Cómo lo introducimos? Pues geolocalizamos el modelo y sensorizamos al trabajador, introducimos también vehículo, por ejemplo, y caracterizamos, que ese es el valor nuestro, aparte de hacer el modelo, caracterizamos, por ejemplo, en este caso, el riesgo de atropello. ¿Vale? Entonces hay una zona por donde es lógico que pase un vehículo y hay zonas por donde no. Por lo tanto, aquí vemos en rojo la zona más peligrosa. ¿Vale? Y además, como hemos geolocalizado el modelo, o sea, esto serían coordenadas UTM reales, si geolocalizamos al trabajador y estamos recogiendo sus coordenadas, no solamente podemos hacer ese análisis, que se podría hacer a través de base de datos, sino que podemos representarlo dentro del modelo, ¿vale? Y podemos sensorizar, recogemos datos, sensorizamos el vehículo, tenemos caracterizado el riesgo y tenemos representado. Nosotros somos capaces de caracterizar los riesgos dentro del modelo, es decir, darle una componente geométrica, de manera que monitorizamos el riesgo de atropello. Y a partir de ahí, pues podemos obtener resultados y tener muchas posibilidades, como puede ser medir la exposición real al riesgo, un riesgo laboral. O sea, eso significa que la evaluación de riesgo, que probablemente conozcamos todos que hace un servicio de prevención y que es más o menos, es algo cualitativo, conseguimos hacerlo cuantitativo, o sea, con datos, como ha estado explicando Daniel, con datos que son analizables, que se pueden aplicar los principios estadísticos y sacamos unos resultados que ya no son cualitativos, que ya no es una opinión basada en la experiencia del técnico que lo ha hecho o de su empresa o de la metodología, sino son datos que nos está dando una información contrastable y ante una situación de un atropello, pues se puede poner sobre la mesa de un tribunal que es que nunca se dio esa circunstancia, que no es lo mismo de decir, porque claro, dice, ¿y usted por qué no preveyó esa circunstancia? Dice, es que no se me hubiera imaginado. No es lo mismo decir, no se me hubiera imaginado que en 5 años, en 10 años, en 3 años que llevamos haciendo esta tarea, nunca se dio y lo tengo registrado. ¿Vale? Y eso, pues imagínense el impacto que puede tener en el análisis de riesgo, en el control, en la mejora de esos modelos y hacer modelos predictivos, que al final se trata de crear un gemelo digital de prevención de riesgos laborales. Esto es un uso de la tecnología BIM. Esto es un uso. Pero hay otros usos orientados al mantenimiento de la infraestructura, otros usos orientados a la revisión del modelo, a la geometría, al control geométrico. Mira, les pongo otro ejemplo y esto también es
trabajo nuestro. Aquí, como ven, pongo un vídeo. Este soy yo con unas gafas de realidad virtual y estoy visitando el modelo. Este modelo lo hemos hecho nosotros. ¿Vale? Esto es una presa real, esto es un terreno real. Si ustedes van a esta presa que está en el río Tajuña, en la provincia de Guadalajara, van a ver que es idéntica. ¿Vale? ¿Y para qué nos sirve? Pues aparte de que va a resultar un poco espectacular, efectivamente, nos sirve para trabajar. ¿Por qué? Que nosotros podemos visitar la presa, como lo estamos haciendo. Esto es un modelo real, ¿vale? Pero es que además, cuando hacemos el modelo, ven que cada objeto sigue siendo independiente. Cuando el modelo BIM lo transformamos lo metemos dentro de un entorno virtual, lo que estamos haciendo es consultando la información que hemos modelado. Es decir, y si quisiéramos medir, mediríamos estas aristas y veríamos que tiene la medida que se ha incluido en el modelo. Pero no solo eso, sino que si ahora hacemos una consulta, como vamos a hacer aquí en el desagüe de fondo, ¿vale? Ahora van a ver una cosa que antes no estaban viendo, es que toda esta información yo la puedo consultar. Esta información yo la introduje en los parámetros codificados, la introduje cuando hicimos el modelo de la presa. Esto es interesante para tomar decisiones antes de, por supuesto, para revisar una presa antes de ir a verla, qué es lo que te puedes encontrar, qué es lo que no, por supuesto. Nosotros en este caso, en esta presa, aparte de esto que están viendo ustedes, pues nosotros introdujimos toda la información que nos lo pedía un cliente, toda la información correspondiente de, la quiero dejar que se vea completa, correspondiente de a la ocultación, o sea, datos de aquí dentro de la presa hay termómetros midiendo la temperatura, aquí lo tenemos representado, hay medidores de junta para ver si hay desplazamiento, todo eso está sensorizado y toda esa información la introdujimos dentro del modelo. Los sensores lo conectamos con el modelo. ¿Vale? ¿Esto se puede hacer de una industria? Por supuesto, por supuesto. ¿Se puede hacer ese modelo de riesgo de una planta industrial? Claro, claro. De hecho, ahora lo estamos haciendo con una depuradora más grande y donde ya estamos trabajando con riesgos de explosión, eh, con zonas ATEX, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Más cosas que pueda contarle. Bueno, esto se va a implantar porque estos son estadísticas de McKinsey. Bueno, pues la construcción es bastante manual. Entonces, la construcción se tiene que digitalizar. Estas son las distintas tecnologías que definen la industria 4.0 y nosotros consideramos que BIM está aquí. BIM es el prototipado, claro, BIM da la posibilidad, si tenemos una impresión, saben que hoy se puede imprimir un edificio, se están imprimiendo, o un puente, ¿vale? Bueno, pues es que si tenemos el modelo 3D y tenemos la impresora, es que es cuestión de tiempo y digo cuestión de tiempo y va a ser años y no mucho, que podamos imprimir una vivienda, pues como imprimimos un folio por la impresora y que la obra en sí probablemente más importante sea construir la impresora, o sea, hacer la estructura auxiliar y luego alimentar la impresora, el material con el que imprima, ¿vale? Y además, por otro lado, está GIS, los sistemas de información geográfica, ambos dos, GIS y BIM, pues dan lugar en la base de la Smart City. ¿Vale? La base, digamos, geométrica cartográfica, pero la I de ambos dos permiten vincular y asociar a bases de datos obtenidos a través de sensores, IoT y los correspondientes resultados, ¿vale? Que se generen a través de inteligencia artificial, ¿vale? Sobre todo, yo creo que en todas las tecnologías el gran problema o el gran escollo son las personas. Esto no va tanto de tecnología, tanto de lo que se hace y se puede hacer, sino de que todos podamos llegar a hacerlo o participar de eso. Porque evidentemente
una tecnología no es eficaz si no puede ser utilizado por todos los que potencialmente debieran utilizarla, ¿vale? A ver, bueno, esto de alguna manera lo he comentado. Y luego alguna observación, dado el enfoque desde la Cámara de Comercio, pues, ¿y cómo empezar con esto? ¿Cómo empezar con BIM? Pues, en primer lugar, entendiendo el contexto y la metodología. No se trata de hacer un uso de un software, eso viene después. Después de entenderlo y entender qué es lo que tú necesitas, decidir que vas a trabajar, entonces sí, ya. ah, y para decidir esto tienes que asumir que te va a costar dinero, que va a ser difícil, que vas a tener que hacer lo mismo 2 veces, que vas a tener que comprar software, hardware, que tienes que formar al personal, que tienes que adaptar procesos, que va a ser lento al principio y por lo tanto que te va a costar dinero, pero que luego va a resultar rentable. Por lo tanto, es una inversión, no es un coste. Opción 1, puedes desarrollar un sistema de gestión básico, empezar a trabajar. Lo lógico es que te asesores de un experto, de alguien que sepa muy bien, no de alguien solo que tenga un máster, ¿eh? Ojo, esto, como todo en las tecnologías, tiene un concepto que es el de madurez y esto hay que sudarlo, no vale con el conocimiento teórico. Y sudarlo significa trabajarlo y entonces cuando vas madurando, vas sedimentando y ese es el experto que necesita una organización, que quiere partir de cero, que esto más o menos lo ha visto, o si no, que se siente con ese experto y que le haga ver esto, ¿vale? Porque si no, se va a equivocar. Si contrata a alguien con un máster que tiene solamente un conocimiento teórico, va a esperar de él algo que no le puede dar, va a ser un fracaso, va a ser un problema y tampoco estamos para gastarnos los dineros 2 veces, ¿vale? Ir desarrollando proyectos pilotos a partir de este conocimiento básico. No se trata de adquirir todo el conocimiento de golpe, porque luego se te va a ir olvidando, sino un poquito lo que necesitas y luego ir desarrollando proyectos pilotos. Ahora voy a aprender cómo se hace el modelo, ahora voy a aprender cómo se revisa, ahora voy a adaptarlo al mantenimiento, a tus propios procesos, ¿vale? Y vas aprendiendo. Y cuando te des cuenta, pues ya dispondrás de un modelo de gestión ya que lo has ido mejorando, lo has ido desarrollando, que será tuyo y que te parecerá obvio. Pero si miras atrás 3, 4 años, pues no te parecía obvio, es más, no tenías ni idea de qué era. Otra opción, pues hacer el cojo sistema de gestión, sistema de gestión potente, definir un plan de implantación, para ir adquiriendo competencia de manera paulatina y comenzar a implantar y probablemente vayas a proyectos pilotos, porque vas a tener que ir a lo pequeño para ir creciendo. Obtener resultados, revisarlo, bueno, ciclo de dimming, mejora continua, implementarlo y al final vas a llegar a camino por 2 sitios. Opción 1, ejemplo, canal de Isabel II. Va creando pequeños o va haciendo pequeños proyectos pilotos donde van adquiriendo conocimiento personal de la organización. Opción 2, pues ADIF. Contrata la gran consultoría para definir todo esto y luego empezará poco a poco también. ¿Vale? Estos, en lugar de definir canal, por ejemplo, en vez de definir ese cojo modelo, están aprendiendo internamente, están viendo qué es lo que necesitan, lo están modulando para luego ya llegar el momento de decir, ya estoy en ello y estoy preparado para lo que haga falta y solicitarlo. ¿Vale? En cualquier caso, hay que ser consciente de que hay que hacer una inversión y de que conlleva tiempo. ¿Vale? Bueno, pues puede ser un tsunami o que te puede llevar o se puede surfear, de eso se trata. Entonces, yo creo que no nos encontramos ante algo muy desconocido que en nuestro sector, en el sector en el que yo trabajo, básicamente le interesa conocerlo a las promotoras, le interesa conocerlo a las constructoras, le interesa conocerlo a las ingenierías, pero también a las empresas del sector que proveen a subcontratas o suministradores. ¿Por qué? Porque Roca, por ejemplo, pues tiene hechos su catálogo en BIM.
catálogo en Bing. A ver, cuando hablo de su catálogo, a ver si yo aquí... ¿vale? La empresa que vende estas válvulas pues ya tiene hecho su catálogo en Bing y es fabricante, pero llega a la ingeniería que hace los proyectos y le dice, no como hasta ahora, que te dan un catálogo en papel o en PDF y tú lo revisabas, veías las características, bueno, pues esto ya te dan la bomba delineada con todo el diseño, ¿vale? Y además con todos los parámetros que ellos han considerado, incluido el teléfono del comercial, por ejemplo, ¿vale? Y lo ponen a disposición de sus clientes, pero que luego tú le puedes incluir más parámetros, ¿vale? Entonces, los propios fabricantes están haciendo sus catálogos, ¿vale? Y ahí hay pues otro negocio que hay empresas que se dedican a eso, ¿vale? Bueno, creo que no voy a desarrollar más. Espero que se haya entendido. Tampoco quiero apabullarles con mucha información. La idea es que lo entiendan y nosotros como AC2 pues hemos hecho, pues ahora mismo estamos haciendo el parking de Santo Domingo, de la Plaza de Santo Domingo en Madrid, toda la Gran Vía. Y no solo estamos haciendo el modelo, sino que lo que nos ha pedido el cliente es, quiero el modelo y además al modelo le quiero vincular el libro del edificio. Vale, pues en ello estamos y se lo haremos. Estamos haciendo el estudio de seguridad, que quizás sea el primero de España, un estudio de seguridad y salud para un proyecto de ampliación del aeropuerto de Palma de Mallorca. ¿Vale? Entonces, el estudio de seguridad, que todo el que está en el sector pues sabe lo que es y muchos saben hacerlo, pues nosotros lo hacemos dentro de BIM. ¿Vale? Entonces vamos a hacer el estudio de seguridad y salud en BIM para introducirlo dentro del modelo que está desarrollando nuestro cliente para ENA. Hemos hecho el modelo de gestión para el plan de Pura, para Promedio. Lo que he enseñado antes, que se ve en los pliegos, es una parte, ¿vale? Porque hay un plan de implantación y ahora han empezado por lo facilito. Y conforme vaya avanzando, pues irán incluyendo más información y más requisitos en los pliegos. Es decir, de una manera irresponsable, Promedio decide que no va a exigirlo todo lo que tiene de golpe, porque si no, prácticamente que expulsa a todos sus proveedores habituales. Entonces, nos pide que le planteemos una implantación de manera que las empresas ingeniería, normalmente de Extremadura, o las constructoras, pues estén en disposición de, haciendo un esfuerzo, ponerse en un primer paso, ¿vale? De manera que también les obliga, pero no les asfixia, ¿vale? Vale, y bueno, y luego estamos desarrollando varios proyectos de I+D y ahora hemos empezado también a modelar una estación de agua potable para la Junta de Extremadura para trasladarle este conocimiento. Además, damos formación y además definimos este tipo de modelos de gestión. Insisto, y muy importante para nosotros, yo además de todo esto, además de dirigir la empresa, pues otra parte de mi tiempo va dedicado a la universidad, labores docentes y de investigación, lo cual, pues, cuando de la universidad, pues el objeto principal era investigación. Hemos desarrollado, seguimos desarrollando y estamos trabajando en futuros proyectos de I+D sobre esta tecnología y otras. Vale, pues yo creo que con esto más o menos les cuento, lo pueden entender y si quieren hacer alguna pregunta o si no ha quedado claro, pues me dicen y encantado. Bueno, yo también agradecer a Alfonso el tiempo dedicado y bueno, y remarcar un poco que la labor que han hecho AC2
de investigación junto a la universidad y todo vinculado también aquí a nuestra región, que estamos hablando de investigaciones a nivel nacional y a nivel mundial muy punteras que las está llevando a hacer proyectos que son referentes en su sector. Entonces, aunque el mundo de la construcción parezca que está muy aislado a ciertos grupos, son de empresas, todos estamos metidos en ello, y más si estamos hablando de prevención de riesgos, que al final puede ser el uso de cualquier instalación o mantenimiento de cualquier edificio o infraestructura. En concreto, a nosotros nos han contactado y estamos negociando con una empresa desde Chile, lo que nos ha encontrado por las redes, porque buscaba a alguien que hiciera lo que hacemos nosotros y no lo ha encontrado en América, en Estados Unidos, y ha dado con nosotros a través de un tercero y le estamos ofertando algo que ellos están muy avanzados en esta metodología y cuando le explicábamos lo que hacíamos no nos seguían. O sea, es un conocimiento y bueno, pues eso también, claro, nos ha permitido, pues tenemos contactos con varias multinacionales que están muy interesadas en lo que estamos haciendo y quieren que trabajemos juntos, que colaboremos, y todo eso se ha hecho desde Extremadura, en colaboración con la Universidad de Extremadura y con alumnos recién egresados, ¿vale? Eso es muy importante, es decir, aquí, aparte de otra compañera y yo, y los profesores de la universidad que han colaborado con nosotros, el resto son alumnos recién egresados, algunos ni siquiera habían finalizado sus estudios, tenían inquietudes y, oye, pues estamos muy contentos de tener chavales que tienen inquietudes y que se encuentran que las pueden enfrentar aquí. ¿Vale? Genial. Que eso además hace mucha falta aquí en Extremadura. Pues bueno, voy a aprovechar los 15 minutitos que quedan para hacer la última parte yo de la jornada, que es ya más relativa a las ayudas que hay actualmente para la implantación de este tipo de tecnologías. Y es que, gracias a Dios, existen muchos organismos que nos pueden ayudar a incluir todas estas tecnologías en nuestras empresas a un coste pues reducido. ¿Me confirmáis si se ve bien? Se ve. Perfecto. Sí. Vale, pues eso, ya no nos presentamos más, somos Picarazus Innovation Consulting, nos encargamos de llevar a las empresas, ayudarlas en sus procesos de investigación, desarrollo e innovación. Vamos a hablar un poquito de eso, de lo que es el I+D, el I+D+I, un poco a las ayudas nacionales y luego ya nos centramos más en las regionales y concretamente en las de mejora de la competitividad de la pyme extremeña, que creemos que puede ser lo más interesante para un caso como este y para las empresas de pequeño tamaño que tenemos aquí. Vale, ¿qué es la I+D+I? Siempre se habla así de I+D y luego una I chiquitita al final. Yo la he puesto bien en grande, porque quiero que se vea también la importancia de ella. Si vemos la ley del impuesto de sociedades, nos dice que la investigación y el desarrollo es la indagación original y planificada para descubrir nuevos conocimientos y una superior comprensión del ámbito científico. Y el desarrollo es la aplicación de estos resultados para mejora sustancial de materiales, productos o procesos. Por otro lado, la innovación es un avance tecnológico en la obtención de productos o procesos respecto a los que ya existen en la empresa. Con lo cual ya entramos, es algo subjetivo. Explicado de una forma sencilla, la investigación y desarrollo sería tareas que hacemos de investigación en procesos, en productos, en materiales, etcétera, que nos hacen crear algo rompedor, algo totalmente nuevo, algo que no existe en nuestro sector. Sin embargo, la innovación es un proceso mucho más sencillo, mucho más mundano, en el cual lo que buscamos es introducir avances tecnológicos en nuestra propia empresa respecto simplemente a los procesos que teníamos anteriormente.
Con lo cual, la innovación es un concepto súper amplio y que puede incorporar desde la adquisición de una tecnología del mercado, algo que ya sabemos que funciona, pero que lo traemos a nuestra empresa, la mejora de nuestros productos propios, ya sea porque hacemos un cambio en ellos o nos adaptamos mejor a las necesidades de nuestros clientes o la implementación de sistemas de calidad, que al final no es otra cosa que realmente la mejora de nuestros procesos, el habituarnos a unos procedimientos que hacen que nuestros procesos sean mejores. O incluso la renovación de equipos porque se están quedando desfasados y ahora hay nuevas versiones que son más rápidas, más eficientes y mucho mejores. Y por último, la transformación digital, que también es una mejora de nuestros procesos y una modificación de nuestros procesos que tiende a llevarlos a mejor. Con lo cual, hay una frase que dice: innovar es una actividad de riesgo cuyo principal riesgo es no practicarla. Alfonso también nos ha comentado algo así. Al principio la innovación está muy ligada a la inversión. Estamos metiendo un dinero que va a suponer un riesgo, por así decirlo, pero es que posiblemente el mayor riesgo sea no practicarla. Si todo nuestro sector y toda nuestra competencia y el mundo está avanzando a conseguir robots cada vez mejores y nosotros seguimos teniendo una tostadora, lo cierto es que de aquí a muy poco vamos a estar fuera. Ese es el riesgo realmente que tenemos. Y si decimos, ya, bueno, pero es que hacer una inversión tan grande también es un riesgo. Bien, pues para eso existen un montón de organismos a nivel regional, a nivel nacional, incluso a nivel europeo, que dan ayudas. Las ayudas, pues eso, son formas de financiar estas inversiones en innovación o en investigación y desarrollo, si te atreves a hacer algo que sea totalmente rompedor. Vamos a centrarnos sobre todo en innovación, por ser eso, algo más sencillo, algo más fácil de incluir simplemente una tecnología en tu empresa, como pueden ser las que nos han presentado aquí Daniel y Alfonso. A nivel nacional, voy muy rápido, ¿vale? Normalmente los proyectos suelen ser muy grandes y se suelen utilizar sistemas de préstamo blando, o sea, préstamos con interés cero o súper reducido, que en algunos casos incluso tienen una parte de subvención. Hay convocatorias que son temporales y otras que están abiertas todo el año. Tenía aquí algunos ejemplos, pero ya te digo, voy a pasar de esto muy rápido. Si realmente estáis interesados en un proyecto grande de mejora de vuestra empresa, hablamos de eso, de 200.000 euros, contactad con nosotros, que seguro que vamos a poder ayudaros mucho mejor y recomendaros cuál sería el organismo mejor. Ahora tenemos encima el plan de resiliencia, de transformación y resiliencia, en el cual hemos hablado de que van a entrar en España 72.000 millones de euros. España no se ha visto en una igual. Es una cantidad exageradísima de dinero que no se sabe cómo se va a gastar. Se saben un poco las temáticas y hemos dicho que la transformación digital va a ser uno de los ejes principales, porque hay muchísimo dinero en ella, pero no se sabe cómo se va a articular. Sí que parece, se deja entrever, había rumores y se están contrastando estos rumores, que va a haber muchas convocatorias, que decimos convocatorias relámpago. Aquí simplemente tenemos una captura de una de las primeras ayudas que se ha presentado del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Si os fijáis, se publicó el 5 del 8, hablamos del 5 de agosto, todo el mundo estaba de vacaciones, y plazo de entrega de solicitudes desde el día 6 del 8 al 17 del 8 de ese mismo año. Con lo cual, esta convocatoria tuvo 11 días para presentarse, de los cuales el 15 de agosto es fiesta, hay un fin de semana de por medio, con lo cual estamos hablando de una semana para presentar solicitudes para proyectos de un importe ya significativo. Con lo cual, una vez que si queremos optar a estos proyectos grandes, es muy importante tener identificados tanto proyectos como gastos. Los tenemos identificados, miramos si hay alguna convocatoria que se adapte. Bien, si no, esperamos. En el momento en el que salga, estaremos preparados y vamos, la atacamos. Pero bueno, nos queremos centrar más en las regionales. ¿Por qué? Porque
Lo cierto es que la Junta de Extremadura tiene ayudas mucho más adaptadas a lo que es el ecosistema extremeño, pensadas en proyectos grandes, pero también en los pequeños, pensadas también para autónomos y para estos pequeños empresarios que son al final los que más importancia tienen en nuestra región. Y funcionan mucho en el formato de subvención, con intensidades aparte elevadas. Hay también convocatorias muy puntuales que tienen un tiempo fijo y hay algunas que son recurrentes, que van saliendo cada año o que tienen tiempos muy largos. Vale, incentivos regionales. Vamos a hablar de 3, centrándonos, o sea, yendo como de menor a mayor importancia. Incentivos regionales son muy importantes, son realmente nacionales, pero están regionalizadas porque en cada comunidad tienen una intensidad diferente. Extremadura, como podéis ver, estamos casi en el máximo, solo nos gana Canarias. No es algo de lo que alegrarse, pero así es. Y es para proyectos muy, muy grandes. Estamos hablando de más de 900.000 euros. Creación de fábricas enormes, instalaciones, y aquí incluyen obra civil, equipos, estudios, de todo. Pero bueno, vamos a bajar un poquito el nivel también e irnos a ayudas también un poco más pequeñas, que también son importantes. Incentivos autonómicos a la inversión empresarial, que tiene varias líneas. Que al parecer aquí nos gusta mucho trabajar en las ayudas con diferentes líneas. Entonces nos vamos a centrar sobre todo en la primera y la tercera, porque que serían por actividad o para la transformación y adaptación a la industria 4.0, que es también muy similar a lo que estamos hablando durante toda la jornada. Respecto a la subvención por actividad, estamos hablando de la compra de inmuebles, obra civil, compra de equipos, programas informáticos que necesitemos para mejorar nuestra actividad, trabajos de ingeniería de proyecto y desde importes tan bajos como 10.000 euros, que bueno, también es significativo para una empresa muy pequeña, pero que es más asumible, hasta importes súper elevados de 1,2 millones de euros. Intensidades de ayuda bastante altas que dependen de si somos pequeña, mediana o gran empresa y bueno, dependen de bastantes parámetros, pero que bueno, que tienen una intensidad bastante elevada y es subvención. Salto a la línea 2, que es de relevo generacional porque son unas condiciones muy concretas, a la línea 3, que es de transformación y adaptación a la industria 4.0. Se trata de un ejemplo bastante concreto en el cual lo que se pide es que las empresas lleven a cabo un autodiagnóstico de su estado de digitalización y que una consultora externa les haga un plan de digitalización de su propia empresa. Y eso sí, una vez que tengan su plan de digitalización, le dicen, vale, yo me fío de esta consultora, te ayudo con la compra de las cosas, los gastos que te dice esta consultora que tienes que hacer. Tanto en activos materiales como en hardware que necesites, como los propios gastos de la consultora que te dice cuáles son tus necesidades a nivel de digitalización. Y por último, la que consideramos ahora mismo la joya de las ayudas en este sentido, la mejora de la competitividad de la empresa. Estas ayudas están pensadas para pymes y autónomos con 3 o más trabajadores. Hablamos de empresas muy pequeñas, a partir de 3 trabajadores ya pueden optar a ella y que tiene también 4 líneas, porque como digo, nos gusta mucho trabajar con líneas. La primera de ellas sería una de optimización de procesos productivos. Te pagan en proyectos dependiendo del número de trabajadores, si tienes de 3 a 10 trabajadores, hasta 15.000 euros, de 10 a 20.000 y más de 25.000, porque un consultor llegue a tu empresa y te introduzca dentro de la empresa metodologías o procedimientos de trabajo, como puede ser Lean Manufacturing, Lean Management, Lean Office, Six Sigma, 5S, todas estas metodologías de trabajo que dan mucho rendimiento a las empresas y que son al final eso, mejoras de procedimientos de trabajo. Por otro lado, implantar normas de calidad. Hablábamos antes de que es una de las formas de innovar en procedimientos.
pues si estáis pensando en implementar una norma reconocida institucionalmente, como puede ser las ISO, las UNE, de calidad, de seguridad en el trabajo, de seguridad de la información, incluso de gestión de la I+D, existe esta ayuda que te puede dar hasta 6.000 euros por norma que vayas a implementar para los costes, tanto de que alguien te ayude a certificarte como de la certificadora en sí misma. Salto a la 4 porque la 3 es más especial y quiero dedicarle un poco más de tiempo. Para acciones de diseño de envases y embalajes. Si simplemente quieres cambiar el packaging de tu solución, de tu producto, si tienes un packaging que es nuevo en el sector totalmente, hasta 9.000 euros de pago a los diseñadores que te hayan ayudado con ello. Si ya es un embalaje que es nuevo, pero que tú no lo tienes y que quieres adaptarlo para tu imagen, etcétera, y tu producto, hasta 4.000 euros. Y bien, la línea 3, para la incorporación de herramientas informáticas de gestión avanzada. Esta posiblemente consideramos que es una de las líneas y de las ayudas que ahora mismo más potencial tienen para las empresas extremeñas, y es la incorporación de un ERP, de un CRM, de un SCM, todos estos tipos de plataformas de gestión informática de tus procedimientos que te van a ayudar a digitalizar diferentes apartados de tu empresa. Te pagan tanto que una consultora llegue a tu empresa y te ayude a instalarlo, forme a tu personal y compréis las licencias que necesitáis, como incluso la adquisición de equipos físicos que necesitéis para utilizarlas. Y aquí incluimos Big Data y BIM. Estamos hablando, por tanto, que ahora mismo podemos llamar a Daniel y decirle: Daniel, mira, yo tengo un montón, se me están perdiendo los clientes, no sé por dónde, y necesito que hagas tu magia de Big Data para recuperarlos. Bien, pues esta ayuda te permite que con el 80% de los gastos que te va a suponer contratar a Canalytics lo puedas pagar. Y lo mismo pasa con Alfonso. Hay una constructora que quiere habituarse a utilizar BIM porque ve que a nivel de licitaciones cada vez es más necesario y su personal no sabe sobre esto. Pues decimos: Alfonso, necesito esto. Él viene, te hace la factura pro forma que sea y se pide esta ayuda, y el 80% de los gastos que te va a suponer esta inversión los puedes sacar, pueden ayudar la Junta con ellos. Además, es una ayuda que consideramos desde Piquerazus que es bastante sencilla, bastante plana, a nivel de que se crea, una vez que se identifica el proyecto y tiramos adelante, se redacta la solicitud, se presenta, y una vez que se presenta ya comienza su evaluación, se resuelve, y una vez que se ha resuelto ya te pagan una parte del importe de la ayuda, con lo cual ya puedes empezar a hacer frente ya puedes pagar las facturas que te vengan, se ejecuta el proyecto y se envía una justificación, una memoria de justificación de las tareas que habéis hecho, y te pagan el otro 50%, con lo cual podemos contar con dinero de antemano. Características, con lo cual, resumiendo así a grandes rasgos, consideramos que es súper interesante las ayudas a la competitividad, y sobre todo si estáis pensando en introducir herramientas avanzadas como pueden ser las que nos han presentado aquí ahora mismo Canalytics y AC2, o cualquiera de las otras de herramientas de plataformas de gestión o de la digitalización de tu empresa. Consideramos que son súper interesantes porque tienen una implementación muy sencilla, tenemos una intensidad muy, muy, muy elevada, 80% de subvención no lo encuentras, a no ser que estés lanzando satélites a Marte, porque os hagáis una idea. Adaptada a la pequeña empresa, que son lo que estamos aquí en Extremadura, concesión directa, con lo cual desde el mismo momento en el que la entregamos empiezan a evaluarlas, no tenemos que esperar a que cierre la convocatoria 6 meses más adelante, que empiecen las evaluaciones,
y disponer del dinero un año después. Incluso tenemos un pago anticipado una vez que nos evalúen la solicitud y la consideren favorable. Y nada, simplemente terminar ya diciendo que desde Picarazus nos dedicamos a aconsejar las mejores formas de financiar proyectos, de acompañar a las empresas tanto en los procesos de solicitud, de ejecución y justificación de sus proyectos. Incluso en muchos casos, después de haberlas realizado, existen deducciones fiscales que pueden ser muy interesantes para las empresas y que también gestionamos desde Picarazus, para que todo este proceso de inversión en innovación y en investigación y desarrollo en tu empresa sea mucho más fácil y que al final tú te tengas que encargar solo de lo que te preocupa, que es tu negocio y es lo que mejor sabéis hacer. Así que nada, si consideráis que queréis un diagnóstico personalizado, ya lo ofrecíamos en la jornada, en la inscripción a la jornada. También vamos a dar nuestra información de contacto y si alguien quiere que nos sentemos con él y es que nos explique su caso, vemos las mejores posibilidades las mejores oportunidades para que financie su proyecto, solo tiene que avisarnos y nos ponemos en contacto. Y nada, pues muchas gracias por vuestro tiempo. Dejo de compartir. Muchas gracias, chicos. Estoy por aquí, aunque no sé si me escucharéis porque Sí, sí que te escuchamos, Noelia. Se ha puesto terrible la tarde y ha habido momentos que creí que os perdía. Agradeceros esta intervención y bueno, simplemente adelantar, antes de que cerréis, que la grabación será distribuida tanto a las personas que han asistido como a los socios del Club Cámara, ¿vale? Y bueno, que muchísimas gracias a todos por participar y dedicarnos esta tarde. Muchas gracias a todos. Disculpad los primeros problemas técnicos que hemos tenido y gracias por la paciencia. He visto que alguno se conectaba, se desconectaba. Y bueno, y muchas gracias a los ponentes tanto por venir como también vuestra paciencia con los problemas que hemos tenido. Que es eso, por parte de Picarazus, la primera vez que nos lanzamos a organizar algo. Por parte de la Cámara es la primera vez que ocurre algo así. Pues ya sabemos, las tecnologías eso, están viniendo, pero a veces también nos dan problemillas. Sí. Pues bueno, nos distraemos más, que ya nos hemos alargado un poquito. Ya sabéis, cualquier cosa tenéis nuestro contacto, tendréis la ponencia, es decir, que también tendréis el contacto tanto con Analyticals como AC2 y cualquier cosa eso, pues o a Noelia o a nosotros, nos podéis venir a comentar. Pues eso, muchas gracias a todos y disfrutad de la tarde lluviosa que tenemos. Gracias, chicos. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias.